Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ¿Cómo están? buenos días, profe. ¿Qué tal les va en este día por la mañana? Bueno, pues ya listos para iniciar un nuevo cuatrimestre. Sí, profe. Bueno, pues me da mucho gusto que estén por aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a trabajar una materia que es pues muy interesante. Me presento con ustedes nuevamente, ya me conocen la mayoría. Mi nombre es Alberto García y voy a estar trabajando con ustedes la materia de tanatología en este sexto cuatrimestre. En este sexto cuatrimestre, pues ustedes ya están prácticamente más cerca de la orilla, ya están más cerca de poder estar en una etapa mucho más avanzada de la carrera y por lo tanto las competencias que ustedes tienen que tener ya en este momento son mucho más formadas, deben de ser mucho más formadas para que pues ustedes puedan proporcionar una atención de calidad. Y la atención de calidad no solo consiste en a lo mejor ayudarle al paciente a que realice la mayoría de sus funciones vitales, asistirle, ya vimos por ahí las funciones que tenían en enfermería, ¿no?
Pero bueno, más allá de las funciones que ustedes tienen desde un punto de vista asistencial, administrativo, de docencia y de investigación, nosotros también tenemos una función humanitaria. Por eso es que muchos de los hospitales, por eso es que muchas de las áreas de la salud en general comparten en este sentido el hecho de ser carreras humanísticas, porque estamos en apego a los valores, a los principios, a muchos principios y costumbres que generalmente la sociedad carga consigo misma a lo largo de todos los años. Y bueno, pues en la tanatología nosotros lo que vamos a tratar de que ustedes como futuros profesionales de la salud lleven a consolidar es precisamente los valores. Es que lleven no solo los valores, sino la tradición de lo que es aplicarlos directamente con el paciente. Porque cuando vamos a hablar de tanatología vamos a hablar de muchos aspectos que tienen mucha relevancia por lo delicado del tema, en el aspecto emocional, en el aspecto de que los pacientes por sí mismos pues van a tener mucha inquietud. Nosotros como enfermeros, de hecho, ahorita vamos a ver cuáles son las temáticas que más nos llaman la atención y que son parte de lo que vamos a convivir en un ambiente hospitalario del día a día. Y bueno, pues vamos a iniciar primeramente con darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes al cuatrimestre sexto. Ajá. Este cuatrimestre que ya corresponde, bien les decía, a su licenciatura en enfermería. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tener a bien hacer una presentación de los objetivos del curso. Antes de presentar los objetivos del curso, sí me gustaría que leyéramos estas diapositivas porque vamos a establecer un reglamento para esta clase. Y ahorita les comentaremos o iremos desglosando parte por parte cada uno de estos puntos, ¿no? Y bueno, vamos a ver que en el reglamento de clase, pues el horario como tal, ustedes lo saben, es el día miércoles, en este horario que es de 7 de la mañana a 9 de la mañana. El pase de lista, pues lo vamos a estar realizando a través del chat que ustedes ven en pantalla. Por cuestiones del contenido, aquí sí es bien importante que quede muy claro esto. El contenido, recordemos, de muchos de estos temas, pues tiene que ver con cuestiones propiamente ideológicas, culturales, también vamos a hablar de valores, como les mencionaba, pero también vamos a abordar otros aspectos, no tanto así que vayamos a ver una clase de religión, sin embargo, pues hay cuestiones que son a veces un poquito difíciles de abordar por estas tendencias que tenemos en cuestiones religiosas, la mayoría de nosotros. Eso no significa que pues no sea válido, sino que es un aspecto que recordemos que dentro de la biología del ser humano tenemos tres esferas: biológica, que vamos a ver desde un punto de vista orgánico al ser humano; psicológica, vamos a ver todo el conjunto de emociones, valores, creencias que tiene nuestro paciente; social, cómo se transforma la persona en un conjunto social con las diferentes personas; y ahora en el aspecto espiritual. ¿Y por qué en el aspecto espiritual? Bueno, pues porque aquí es en donde nosotros vamos a empezar a vincular muchos de estos principios y valores que tenemos en relación con la vida, con la muerte, con otros procesos, ¿no? La misma salud y la enfermedad. Y por esto, pues se les solicita total respeto a todos los participantes a fin de proporcionar un ambiente sano. Aquí vamos a respetarnos, vamos a respetar la ideología, los principios de cada uno de nosotros y en general de todos y cada uno de ustedes, porque sabemos que todos tenemos a lo mejor un valor, una creencia, una costumbre diferente en algunos aspectos que vamos a tomar. Por tal motivo, pues también queda sujeto a libertad de cada uno de ustedes que puedan compartir sus experiencias personales, alguna situación emocional, espiritual o de cualquier índole. Recordemos que son temas a lo mejor un poquito delicados, no es obligatorio, no estamos obligando a nadie, todos están a reserva de lo que ustedes quieran compartir en cuestión de sus experiencias. Si no, pues no se preocupen, de cualquier manera estamos abiertos a cualquier experiencia, a cualquier ejemplo, y que todos los ejemplos que manejemos, pues obviamente como su nombre lo dice, ¿no? Están sujetos a ser considerados únicamente como ejemplos o como referencia,
para que pues este tipo de comentarios que se pudieran emitir en algún momento determinado no llegaran a tener un efecto o una influencia sobre cada uno de ustedes. Esto me gusta ponerlo mucho sobre la mesa porque les vuelvo a repetir, en tanatología lo que nosotros vemos mucho son temas muy delicados en cuestión de ética profesional, comportamiento humano, valores e ideologías personales. Entonces, para que pues estemos en el entendido de que no va a haber ninguna situación de este tipo o que la vamos a manejar de la mejor forma posible para que todos estemos en el mismo sintonía, en la misma metódica de la clase que estamos comentando. No sé si alguien quiera comentar alguna situación que le llame la atención de estos puntos del reglamento de clases que vamos a tener durante este transcurso o si creen que sea necesario agregar o puntualizar alguna otra situación. ¿Todos vamos bien hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe. Ok, Todo bien. muy bien. Entonces, fíjense bien, vamos a ver que en tanatología el acercamiento que tiene la enfermera con el paciente es mucho más estrecho. Es mucho más estrecho porque hay un vínculo que lo va a unir de una forma que enfermería es prácticamente pues la persona con la que se va a refugiar el paciente. No solo en cuestiones de salud, no solo en cuestiones de que le van a poner un medicamento, de que le van a poner un vendaje, que lo van a ayudar en una cirugía. Más allá de todo esto, la tanatología nos aborda el contacto humano con las características emocionales del paciente. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido circunstancias muy agradables, también hemos tenido situaciones muy desagradables. Y más allá de que sean unas situaciones de cada una de estas características que menciono, pues han tenido una enseñanza para nosotros. Y gran parte de lo que nosotros como enfermeros o enfermeras realizamos en nuestro trabajo depende del aprendizaje que hemos nosotros obtenido de cada una de estas situaciones. Hemos aprendido a manejar emociones, hemos aprendido a manejar pacientes en diferentes circunstancias y aún así cada día pues es una experiencia completamente diferente. Hemos visto noticias en los últimos días, en las últimas horas, que nos han impactado por la magnitud de la gravedad que han sido o que han tenido para una sociedad. Entonces, yo creo que nosotros como seres humanos, pues recordemos que somos seres humanos. Para ustedes, ¿qué es un ser humano? Gloria, buenos días. Buenos días, profe. Para ti, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es podría ser un ser vivo Ujú. eh, compuesto por sistemas e ideas personales. Ok, Eso sería todo. muy bien, Gloria. Vanessa, buenos días. Buenos días, profesor. Vanessa, platícame, te quiero hacer una pregunta muy en particular. ¿Quién es Vanessa? Un ser humano Pero, que, como, ajá, adelante, te escuchamos. que piensa, tiene sentimientos, come, respira. Ok. ¿Nada más eso es Vanessa o qué más es Vanessa? Platícanos. Que expresa emociones, tiene sentimientos Ok. y no sé qué más. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Fátima, buenos días. Buenos días, profe. Fátima, platícame por favor, ¿quién es Fátima o qué es Fátima? Bueno, pues yo soy una persona, bueno, una humana,
que razona, piensa, actúa, tiene emociones, como dice mi compañera, sentimientos, ¿qué tienes? ¿qué más? ¿Qué más, Fátima? No sé, Ok. que tiene valores, Ujú. también tiene errores, Ok, muy bien. emociones, sentimientos, ¿qué más? No, pues no sé, nada más. Muy bien, muchas gracias, Fátima. Ana Belén, buenos días, que fuiste nuestra primera invitada en el curso de tanatología. Platícanos quién es, qué es Ana Belén, cómo está conformada Ana Belén. Ah, perfecto. Bueno, nos está comentando Ana que tiene problemas con su micrófono. No te preocupes, Ana, no pasa nada. Aide, buenos días. Buenos días, maestro. Aide, pues te quiero hacer exactamente la misma pregunta. Platícame quién es Aide, qué es Aide, con quién estamos hablando nosotros. Con una persona que tiene sentimientos, que se preocupa por los demás, que también así tiene sus valores y siempre trato de llevarlos a cabo, aunque también puedo equivocarme en ocasiones. Pero sí, soy una persona que sabe aprender de esos errores y corregirlos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Aide. Leslie Rosas, buenos días. Leslie, buenos días. Bueno, Monse Fuentes, buenos días. Buenos días, José. Hola, Monse. Queremos escucharte el día de hoy. Platícanos por qué Monse es un ser humano. ¿Qué conforma a Monse? Pues porque, ay, no sé, porque pues hay cosas que me gustan, cosas que me disgustan. Y así. Ok, bueno, muchas gracias, Monse. Si se dan cuenta, todos tenemos una serie de características particulares, pero muchas de ellas se comparten. Todas son seres humanos, todas tienen emociones, todas tienen alguna situación propia, pero al final del día son completamente diferentes. A lo que quiero llegar con esto es que ustedes como enfermeras entiendan y enfermeros que cada uno de los pacientes que ustedes van a atender también son seres humanos, al igual que ustedes, que al igual que ustedes razonan, piensan, tienen emociones, tienen el derecho a decidir sobre qué o sobre qué no es bueno para su vida. Y en un momento determinado también tienen derecho a recibir decisiones o tomar decisiones en relación a su salud. Y más allá de tomar decisiones, el aspecto que cada uno de ellos conlleva en su juicio, ¿no? Entonces vean qué importante es el apego que tenemos como enfermeros en el contexto del paciente cuando tiene que tomar decisiones importantes en su vida. Así como la mayoría de ustedes han tomado decisiones para estudiar una carrera, elegir una pareja, un proyecto de vida, ajá,
Así de importante es la magnitud que nosotros tenemos que entender el apego que tiene la enfermera con el paciente. ¿Esto por qué? Porque vamos a hablar de un tema o vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver con situaciones muy, muy complejas realmente. Ajá. Porque más allá de entender a la persona en su proceso de salud y enfermedad, es entender la parte que le está afectando emocionalmente de su enfermedad en el desarrollo de la misma. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que, por ejemplo, tengamos por un lado un paciente que es diabético, ajá, y que sabe que toda su vida va a depender de medicamentos, de consultas médicas, estudios de laboratorio. Podrá vivir 15, 20 años, 30 años controlado y no pasa nada, ¿no? Pero por otro lado tenemos un escenario de un paciente que tiene VIH, tiene un paciente que tiene marcada su tiempo de vida, más allá de 10 o menos de 10 años, él es el periodo de vida que tiene técnicamente, ¿no? Entonces, por un lado, sabemos que en un momento determinado esa persona se puede morir de 30, 40 años, ajá, pero ¿qué calidad de vida tendrá? Son dos escenarios completamente diferentes. Por eso es que en enfermería nosotros debemos de tener un cuidado humanístico, porque los dos escenarios requieren un acompañamiento del paciente en su proceso de salud y enfermedad, y vamos a ver que en otros procesos más importantes todavía. Pero por un lado quiero que también comprendan que la tanatología como una disciplina, ajá, de la parte importante de la medicina legal. ¿Por qué decimos que es de la medicina legal? Porque aquí vienen muchos temas a debate, vienen muchos temas de interés social. ¿Han escuchado ustedes hablar de la eutanasia? No, profe. Sí, A ver, Aide, ¿qué has escuchado acerca de la eutanasia? pues yo, según yo, sé muy mal, cuando la muerte es asistida, o sea, que se le ayuda a alguien a que muera. Pero ojo, porque aquí hay dos cosas que debemos de distinguir. Es precisamente esa. Una, ayudar al paciente a bien morir o bien matarlo. ¿Sí me explico? Sí, Ojo, por un lado es que si tengo un paciente con cáncer, por ejemplo, yo lo voy a ayudar a que sus últimos momentos de toda su vida sean lo menos complicado posible. Si tiene dolor, controlo el dolor. Si tiene sed, mitigo la sed. Si tiene alguna molestia, busco la forma de satisfacer esa necesidad. La eutanasia, por el contrario, es la solicitud de un paciente a ti enfermero o a ti enfermera para que lo desconectes de todo equipo para que pueda morir. ¿Tú lo harías, Fátima? ¿Tú harías eso? Pues le haría como que satisfacer, así, hiciera lo posible porque ese paciente se sintiera mejor, porque al final de cuentas está, está sufriendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el mismo paciente te dice, desconecta por favor ya el ventilador, que no te lo va a decir por supuesto, pero porque está intubado, pero si es un paciente que en sus posibilidades te dice, inyéctame este medicamento para que ya termine mi vida, ¿tú lo haces? Mm, Primeramente, pues tendría algo que me respaldara, ¿no? ¿Qué te respaldaría? ¿Qué te imaginas que te podría respaldar a ti como enfermera? Pues los familiares, que dieran también su autorización, porque como tal, el paciente también, o sea, de que aparte tiene una decisión, también deciden en ese momento por él, porque los familiares también opinan, ¿no? Ok, poniendo en el contexto que tú me explicas, le pones el medicamento y los familiares te dicen que por qué lo hiciste. ¿Qué pasaría? ¿Qué te imaginas que pudiera pasar? ¿Qué le explicarías tú a la familia? Que al final de cuentas él ya no, que ya no tiene una solución como tal su enfermedad y que para evitar que siguiera sufriendo,
este, pues se le colocó el medicamento. Oiga, señorita, ¿y a usted quién se lo indicó el medicamento? No, pues también tenemos que tener un respaldo a tener como, tenemos a alguien más alto que nos pueda mandar, o sea, como un doctor o Y si nadie te indicó ese medicamento, ¿por qué lo pusiste? ¿Porque el paciente te lo dijo? no, pues no. Entonces vean qué complicado es el comprender estos dos conceptos, ¿no? Puedo a lo mejor a mi paciente ayudarle a que se muera de una manera más digna, sí, pero no lo puedo matar. Lo que técnicamente estamos viendo en este ejemplo es que tú estás actuando con dolo. Con dolo porque tú dices, bueno, el paciente pues me está pidiendo que le ponga este medicamento para que ya se muera, para que descanse, para que ya no sufra. Y yo accedí, yo se lo puse. El paciente al final del día muere. ¿Y qué va a pasar? ¿No? ¿Quién indicó el medicamento? No hay una indicación médica, no hay un consentimiento de los familiares. El paciente sí, a lo mejor es adulto y tiene la capacidad de decidir. Ahí en esa parte sí estuviste correcta, ¿no? El familiar pues tiene sí su propia decisión, pero también tienen sobre su opinión que pensar sobre los familiares, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los familiares? Y ahí es en donde viene la parte importante de enfermería. ¿De qué manera nos vamos a acercar con los familiares y con el paciente para que se tomen las mejores decisiones? Esto no significa que si el paciente me dice que le ponga el medicamento y el familiar me dice sí, póngaselo, yo se lo ponga. Hay que plantearles el escenario que tiene cada paciente. Sabemos que es un paciente que no se va a recuperar jamás. Sabemos que un paciente tiene un pronóstico malo a corto plazo porque ya está agonizante, está con una situación clínica completamente grave y delicada, pero nuestra opción no es eh, ayudarle a que se muera más rápido, sino tratar de que la muerte sea de la menor forma agresiva ni complicada que pudiera tener nuestro paciente. Esa es la parte delicada que hay que tocar, porque no todos tenemos un criterio pues válido en algunos casos. Hay veces en que hacemos las cosas de manera inconsciente, ajá, o hay veces en que nuestros pacientes son parte de muchos delitos que se pueden cometer y no sabemos hasta qué situación nos puede involucrar a nosotros profesionalmente. Por eso es que es medicina legal. Y de ahí la importancia de que tomemos con mucha seriedad cada uno de los conceptos que vamos a retomar, porque de ahí va a depender gran parte de las decisiones que como profesionales tenemos en nuestra carrera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta parte de la medicina legal? Pues estudiar los fenómenos de la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la muerte es una situación por la que vamos a atravesar todos en algún momento determinado de nuestra vida. No sabemos de qué forma, no sabemos de en qué momento, ni cómo se va a presentar, pero la vamos a presenciar, ¿no? ¿Qué modificaciones tiene el cadáver cuando se presenta la muerte? Desde el deceso hasta la reducción esquelética de este, procurando además establecer la fecha, la causa, los medios empleados para ocasionar la muerte a fines judiciales. Esta parte de la tanatología podría corresponder a algo que llamamos como tanatología forense. Sin embargo, la tanatología en general es lo que busca o lo que persigue de manera general, llevar a la persona a una fase final de su vida de una manera más tranquila o emotiva, ¿no? Y para ello, pues es importante que nosotros entonces comprendamos cómo es que se clasifica legalmente la muerte de una persona, porque ahí es en donde nosotros vamos a partir para todo el contenido temático de lo que vamos a analizar en clase. Por un lado, ¿me puedes ayudar, Fanny, a leer la definición de muerte aparente, por favor? ¿Me escucha?
Sí, Fanny, ¿me puedes apoyar en leer la definición de muerte aparente, por favor? Es el estado patológico del cuerpo humano que presenta una atenuación de las funciones vitales en grado tal que parece que estuviera abolidos los signos vitales. ¿Qué significa Tal- esto? Ujú. Significa que a lo mejor el paciente pierde la conciencia, hay inmovilidad neuromuscular, hay una ausencia aparente de los latidos cardíacos. ¿Han escuchado de las personas que padecen de epilepsia? Ok, pues los pacientes que tienen epilepsia pudieran estar dentro de esta clasificación, porque en un momento determinado se sospecha que están muertos porque no tienen ninguna de estas tres características que ya mencionamos. En un momento determinado puede haber una repentina reversión de cada uno de estos signos y síntomas y el paciente pudiera regresar a la vida. Ajá. Es como cuando nosotros ponemos la pausa a una película que estamos viendo de un DVD, ¿no? Cuando nosotros le ponemos play nuevamente, regresa la imagen y pues continúa el contenido, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de todos estos fenómenos? Bueno, pues los mismos procesos patológicos los van a ir empezando a manifestar de tal forma que nosotros los vamos a ir entendiendo poco a poco, cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Ahora, vamos a ver que también hay una muerte relativa. Areli, buenos días, ¿me puedes ayudar a leer qué es muerte relativa, por favor? Bueno, Gonzalo, buenos días. Buenos días, maestro. Un favor, Gonzalo, ¿me puedes ayudar a leer muerte relativa y explicarme qué entiendes, por favor? Sí, es la suspensión efectiva de las funciones cardiocirculatorias, respiratorias y neurológicas, en el cual se puede conseguir mediante medidas extraordinarias de reanimación la previcencia del individuo. Y ¿Y por qué lo que, significa? por lo que ya entendí aquí es que digamos, se suspende o se deja de hacer lo que son algunas aportaciones de nosotros de manera circulatoria, respiratoria y obviamente de neurológicas, en la cual tratamos de ver cuál puede ser una medida de reanimación, ¿no? Para esa persona, o sea, devolverlo a como que a regresar acá, para que pueda, no sé, tener por ejemplo, si ya está muerto, se tendría que volver a reanimar, ¿no? Para poder tratar de regresar a esa persona a la vida, Ujú. pero, pero mediante esas suspensiones a esos niveles de sistemas, que es el circulatorio, el respiratorio y el neurológico, Así que es es. donde Efectivamente, Gonzalo, muy bien. Y efectivamente es lo que nosotros hacemos en los hospitales. Cuando el paciente llega en paro cardiorrespiratorio, ahí está afectada la circulación, la respiración y el estado de conciencia. Llega inconsciente. Y ahí es en donde entonces nosotros tenemos que hacer maniobras de soporte vital para tratar de reanimarlo. El ejemplo lo tuve yo el día de ayer. Es un paciente que llega, lo voy a valorar hasta su vehículo y es un paciente que no tiene pulso. Por lo tanto, si no tiene pulso, no respira y no responde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Compresiones torácicas, que es a lo que se refiere esta parte, ¿no? Son todos los medios de los que nos podemos valer para que la paciente resucite, regrese a la vida. El día de ayer, pues no tuvimos éxito, el paciente falleció. Pero al final del día quédense con la experiencia de que hacemos lo que más podemos nosotros hacer para que este paciente recobre sus funciones vitales. Ahora,
Juan Antonio, buenos días. Buenos días, profesor. Juan Antonio, ¿me puedes apoyar en leer muerte intermedia, por favor? Sí, profesor. Estado en el cual se extienden progresivamente las actividades biológicas de sobrevivencia y ya no se consiguen con maniobras de resucitación para volver a conseguir toda vitalidad del organismo. Ejemplo, anorexia cerebral con descerebración. Ok. ¿Qué entiendes aquí? ¿Qué te llevas de este concepto, Juan? De que en estos procesos ya no se puede hacer una maniobra, ya digamos que es una muerte espontánea y ya no se puede realizar alguna situación o una maniobra para ayudar al paciente. Ojo, en ese aspecto, Juan, tú mencionas algo que dices muerte espontánea. Vamos a ver que ese es otro concepto. Pero sí me queda claro y sí nos queda claro que es algo que ya no vamos a poder corregir. Hagamos lo que hagamos, es un paciente que finalmente va a morir. Y por lo tanto no podemos hacer nada contra esto, porque el daño que tiene su organismo ya no lo vamos a recuperar, ya no se va a restablecer. Y la muerte aparente o la muerte espontánea es otro concepto. Ahorita vamos a revisarlo. Ajá. Y dice, muerte absoluta o muerte real. Es la desaparición total de toda actividad física. Ajá. Y de toda actividad vital. Entonces ustedes ven ahí en esa imagen, aunque chiquita, pero la alcanzan a ver cómo se desprende una persona de la cama, ¿no? Sí les han tocado ver películas o algunos videos parecidos a esto, ¿no? Sí, profe. Y se han preguntado qué misterios hay detrás de la muerte, qué creen que pase, ¿creen ustedes que haya vida más allá después de todo esto? Yo creo que sí. Ok, como que son muchos temas de discusión, ¿no? Son muchos temas que nos van a arrojar una muy buena plática, porque son temas que aparentemente parecieran no tener mucha o mucho impacto, que científicamente hay muchos estudios que demuestran que sí, otros que no. Al final del día yo creo que la mejor opinión es la de cada uno de ustedes. Mientras llegamos a conclusiones o no lleguemos a una conclusión, lo que nos queda a nosotros es identificar este proceso de manera efectiva para que ustedes tengan intervenciones más puntuales con sus pacientes. Tenemos la muerte súbita. La muerte súbita que es aquella en la que sobreviene inesperadamente, fuera de toda causa violenta, en una persona que ya por su estado de salud aparente o por una enfermedad que no inspira temores inmediatos para responder o para tener un desenlace fatal. Pueden ustedes estar en este momento y pudieran no estarlos en un minuto más. Esa es una muerte súbita. Ahí hay una pérdida total, así como lo mencionamos en muerte absoluta o real, de toda la actividad vital. Muerte repentina. Ajá. La muerte repentina. Jocelyn Ríos, ¿me puedes apoyar en leer esta parte, por favor? Es la muerte que se produce en forma rápida en un individuo que sufre de una enfermedad, bien sea aguda o crónica, en quien se espera su deceso. ¿Y qué te llevas de este concepto, Jocelyn? Más, bueno, sería que el individuo muere por una enfermedad que ya sea aguda o crónica, ¿no? Y que sabemos que en un momento determinado se va a morir. ¿Cómo se va a morir? No lo sabemos. Puede ser la complicación, porque también pudiera darse el caso, ¿no? Tenemos un paciente que tiene cáncer, pero lo atropellaron y se murió por el atropellamiento, ¿no? Entonces, es una situación en la que, pues, puede ser bien por un proceso de enfermedad o no serlo, pero al final del día es una muerte repentina, es una forma inesperada. Ajá, no sabíamos
que a lo mejor si el paciente no se hubiera atravesado o si el paciente hubiera tenido otro camino, hubiera sido diferente la situación, ¿no? O quién se imagina, por ejemplo, poniendo el ejemplo de lo que nosotros vemos en la semana, ¿no? Con el descarrilamiento del tren, ¿no? Realmente, ¿qué pasa o qué pasó por las personas que estuvieron involucradas en este incidente, ¿no? Realmente son situaciones que no se esperaban, son situaciones que no tenemos preestablecidas ni predeterminadas, sino simple y sencillamente se cambia el rumbo, se cambian algunas cosas de nuestro entorno para no atravesar con ellas, ¿no? Pero lamentablemente en cuestiones de muerte, pues esto es así, esto es algo con lo que tenemos que convivir nosotros como enfermeros o enfermeras y al final del día pues es lo que nos vamos a llevar, es lo que el paciente se va a llevar. Ajá. Tenemos la muerte natural. Jocelyn Castañeda, buenos días, ¿me puedes ayudar a leer este concepto, por favor? Buenos días. Buenos días, Jocelyn. ¿Cuál dice? Muerte natural, por favor. Es la muerte producida por consecuencia de una patología o enfermedad. Jocelyn, ¿todavía te tenemos? Bueno, creo que está teniendo problemas con su audio. Jennifer, buenos días. Buenos días, profe. ¿Me puede apoyar en leer muerte natural, por favor? Sí, es la muerte producida por consecuencia de una patología o enfermedad de cualquier etiología, ya sea infecciosa, tumoral, degenerativa, etc., y donde no se ha intervenido ninguna causa externa violenta. Ok, muchas veces en los pueblitos hemos escuchado ¿de qué murió? Pues se murió de muerte natural. ¿Creen que el envejecimiento sea una muerte natural? ¿Qué opinan al respecto de esto? Yo opino que sí, ¿no, profe? Ok, ¿por qué piensas que la muerte o el envejecimiento sí es una muerte natural? A ver, Leslie, explícanos por qué sí. Porque es un proceso que de todo ser humano. Ok, pero el envejecimiento no es una enfermedad. Entonces, ¿por qué pudiera decirse o por qué no pudiera decirse que sea una muerte natural? Ojo, porque aquí es en donde también algunos conceptos se pudieran confundir o se pudieran malinterpretar. La enfermedad, o más bien el envejecimiento como tal, no es una enfermedad, es un proceso biológico que en un momento determinado, bajo ciertas circunstancias o bajo ciertos mecanismos, todos los órganos van a llegar a tener una disfunción. Y esta disfunción pues obviamente es parte de la naturaleza, de la biología de esa persona. Por lo tanto, así se podría responder de manera factible que es efectivamente una muerte natural. ¿Por qué? Porque es un paciente que no tenía enfermedades, no tenía ninguna situación extraordinaria en el funcionamiento de su organismo y finalmente ese día que falleció se murió por causas propias de su naturaleza humana, del proceso biológico del envejecimiento. Entonces, ojo con algunos conceptos que podemos tener aquí, porque sí debe de quedar muy claro de qué tipo de muerte o ante qué tipos de muerte nosotros nos estamos presentando. Ahora bien, ya en el ambiente hospitalario, ya en un ambiente más
propiamente profesional, lo que nosotros tenemos que identificar son fenómenos cadavéricos. La muerte, antes de que se presente, tiene una serie de manifestaciones clínicas en todos los pacientes, que van a variar, por supuesto que van a variar, sobre todo por la magnitud del problema, van a variar de acuerdo a la tolerancia del paciente a cada uno de estos fenómenos fisiológicos y anatómicos que vamos a observar en el paciente, pero sí debe de quedar claro que nosotros tenemos que estar al pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque esta es la forma como nos va a anunciar el paciente que se está partiendo de este mundo. Por un lado tenemos fenómenos abióticos, es decir, fenómenos propiamente no de la vida. Dependen de la cesación de las funciones vitales del organismo, pueden ser inmediatas y consecutivas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues hay algunas veces en que el paciente siente esa sensación inminente de una muerte. ¿Les ha tocado alguna experiencia parecida a esto? No, pero yo sí. ¿Perdón? A mí nunca me ha tocado, pero yo escuché sobre un caso donde ella se sintió una muerte porque hasta les dejó una carta a sus hijos. Ok, efectivamente, hay veces en que pareciera mentira, pero creo que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos esa percepción o llegamos a tener esa percepción, ¿no? Yo digo, a lo mejor en un momento cada uno de ustedes va a vivir una experiencia diferente, pero hemos de escuchar también como Fátima muchas experiencias en las que el paciente, pues si bien no se conocía enfermo o no tenía ningún problema, y cuando llega a tener un problema presiente, ¿no? Como que tiene ese aviso, como algo pasa, que sabe que ese es el último momento o va a ser el último momento de su vida, ¿no? Hay algunas veces que nos ha tocado escuchar, híjoles, es que yo creo que me vino a ver antes de que se muriera y se despidió de todos, ¿no? Como que todos tenemos una concepción diferente, tenemos una idiosincrasia de estos fenómenos, pero al final del día, pues es parte de la naturaleza de lo que nosotros vamos a ir viendo en la evolución natural de una enfermedad de un paciente. Entonces, ojo con esos detalles. Y luego dice fenómenos transformativos, es decir, de qué manera se va a ir empezando a presentar esto ya en mi paciente. Bueno, pues tenemos referencia a los efectos de la flora bacteriana, del ambiente sobre los tejidos orgánicos y sobre todo cuando ya están inertes. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver qué cambios vamos a ver en el paciente ya una vez que ha muerto. ¿Qué cambios creen que se presente en un paciente una vez que ha muerto? Puede ser el aumento de peso. Ajá, muy bien. ¿Qué más, Gloria, perdón? Gloria, ¿nos querías compartir? ¿Perdón? Su temperatura corporal comienza a disminuir. Exactamente, disminuye la temperatura corporal. Juan ya nos aportó efectivamente que puede aumentar el peso. Muy bien, ¿qué más? Deshidratación. Se deshidrata, muy bien. Se relajan todos los esfínteres. Hay una pérdida de esfínteres, así es. De hecho, la relajación también neurológicamente lo podemos denominar como relajación o pérdida de esfínteres. Muy bien. ¿Qué más? Podría ser como... No te escuché, perdón, Fanny. Podría ser como olores. Olores, pues sí, propiamente vamos a tener la presencia de algunos olores, muy bien. ¿El color de la piel? El color de la piel, muy bien. Inflamación en el cuerpo en general. Inflamación sí se va a presentar, ojo, pero vamos a ver que algunos fenómenos van a ser evolutivos. Es decir, ahorita de momento a lo mejor si te dijeron el paciente se murió a las 10 de la mañana, pues no lo vamos a ver luego inmediatamente con un aumento de volumen, ¿no?
Pero sí se va a presentar esto, ¿por qué? Porque vamos a ver algo que se llama rigor mortis. El rigor mortis ya a final de cuentas es como la serie de fenómenos bioquímicos que ocurren en el interior de nuestro cuerpo por producto de descomposición inducida por las bacterias. Estas bacterias van a generar gases, van a generar toxinas y de ahí que nuestro paciente tienda a inflamarse o a edematizarse. Y estos ya son ya prácticamente unos de los cambios más en la parte más avanzada de descomposición del cadáver. Pero vean entonces que algunos de nuestros pacientes pueden empezar a presentar todos estos signos y síntomas desde antes y no necesariamente ya una vez que se presentó la muerte del paciente. Entonces ahí es en donde tenemos que estar pendientes. ¿Han escuchado hablar acerca de cuando te lo dicen incluso a veces en forma de broma, ¿no? O en forma de un comentario de este tipo? Te dicen, bueno, si ves una luz no la sigas. ¿Por qué creen que te digan esto? ¿Por qué creen que digan no sigas la luz? ¿O por qué la mayoría de las personas que han estado en contacto con una experiencia de este tipo, por qué refieren ver un resplandor o por qué refieren ver una luz muy brillante? ¿Por qué se imaginan? No sé si es cierto, pero dicen que porque Dios te llama. Uh-huh. Esa es esa es una creencia religiosa que tenemos, efectivamente. Pero si explicáramos fisiológicamente esto, recuerden que el ojo es uno de los primeros órganos que muere. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ya técnicamente nuestro cerebro ya no recibió la cantidad de sangre, ya nuestro paciente pues de plano definitivamente no tiene pulso, ya no se logró revertir el paro cardíaco? ¿Qué sigue ahora? Bueno, empiezan a morir la mayoría de órganos, tejidos y sistemas. Y de los primeros que mueren son los ojos. De hecho, la córnea tiene un tiempo de vida de no más de 1 hora. Ajá. ¿Qué pasa con los ojos? Bueno, pues resulta que los ojos es la ventana de nuestro cerebro hacia el exterior. A través de ellos nosotros recibimos la información del entorno para proyectar una imagen y codificarla en nuestro cerebro. Cuando los receptores del cerebro, que a través del nervio óptico ya no son factibles de poderse refractar en el cerebro en forma de imagen, ¿qué es lo que hace nuestro ojo de manera normal o que de manera natural? ¿Qué hace? Se dilata, se abre la pupila para tratar de recibir estímulos luminosos. Y ahí es en donde precisamente ese resplandor de la luz es captado todavía por el subconsciente del cadáver o de la persona que acaba de fallecer. A ese fenómeno se le podría atribuir el hecho de que veamos un resplandor o una luz muy brillante cuando termina la vida en esta tierra. Entonces, hay muchas creencias y como dice su compañera Fanny, efectivamente es porque a lo mejor es un llamado. No sabemos qué haya detrás de todo esto. Yo les repito, la mejor opinión es la de cada uno de ustedes, pero sí vean, qué es lo que nosotros tenemos como consecuente en este concepto que tenemos que analizar clínicamente. Den un segundito, voy a volver a poner la presentación porque me sacó. Listo. Entonces vean que los fenómenos cadavéricos sí son importantes que los podamos considerar, sí es importante que los aprendamos a visualizar, porque ahí es en donde nosotros tenemos la justificación o la explicación para nuestros pacientes. Ahí es en donde nosotros tenemos que tener un contacto más estrecho con las emociones que tiene un paciente. Ahí es en donde la fortaleza de ustedes como profesionales de la salud tiene que estar al lado del paciente.
Y en la manera personal, pues yo les comparto que llevo 12 años de ejercicio profesional en el área de urgencias. En estos 12 años me han tocado experiencias pues bastante impactantes desde el punto de vista emocional. Me ha tocado ver morir a personas adultas, personas jóvenes, niños, bebés. Ajá. Entonces, en cada una de ellas las emociones de los pacientes es completamente diferente. Las intervenciones de enfermería, por lo tanto, tienen que ser pues con un respeto muy amplio, tienen que ser con una actitud de fortaleza muy potente, porque nosotros no podemos demostrar una debilidad en estas circunstancias. Y no porque seamos de cartón o de papel, porque también sabemos que tenemos sentimientos. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no lloraría viendo que su mamá ha perdido, una mamá, por ejemplo, ha perdido a su bebé, ¿no? ¿Quién no lloraría en una situación así? ¿O a quién no le parecería una situación, pues a lo mejor muy, pues triste, vaya, al final del día, ¿no? Yo creo que a lo mejor alguna vez hemos visto películas, hemos visto situaciones de este tipo, y aún así películas, pues nosotros hemos soltado una lágrima, ¿a poco no? Sí, Sí, Entonces, vean que ustedes tienen que tener 4 bolsas de hielo en su cabeza, como 6 bloques de plomo en sus pies y una súper sensibilidad a cada una de estas emociones. Porque en un momento determinado sí he tenido yo como personal de salud, pues he tenido la incapacidad en ocasiones de continuar en un evento de RCP, al grado de que he tenido que pedir el apoyo de un compañero, he tenido que pedir el apoyo de más personal porque es un momento en el que tú como enfermero o tú como enfermera, a veces las emociones te sobrepasan y tienes que ocultar esa debilidad o tienes que ocultar esa emoción o ese sentimiento. Y es ahí es que, en donde, sí, perdón. ay, perdón, pero bueno, es como dicen, a veces te tienes que reservar lo que sientes para ayudar, porque una vez, por ejemplo, te muestras igual de vulnerable y en vez de ayudar, Claro, estás perjudicando, o sea, no estás, o sea, no ayudas en nada. exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en esa parte sí comparto lo que menciona Jocelyn. Efectivamente, tenemos nosotros que mostrar una fortaleza, pero se los juro que hay ocasiones en que por muy fuerte que seas, la situación sí te sobrepasa. Les comparto una experiencia brevemente que tuve hace muchos años. Yo trabajaba en la noche. Es una ambulancia que llega por ahí de las 3 de la mañana con una paciente de 75, 80 años, ya no recuerdo muy bien la edad, pero era una adulta mayor. eh, y finalmente fallece, ¿no? El médico dice, bueno, pues háblale a los familiares para que pasen y se despidan de la paciente, ¿no? Porque ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y aparte para que yo pueda hablar con ellos. Me toca salir a la sala de urgencias y en la sala de urgencias pues solamente estaba un señor, un adulto mayor también. Y les pido, bueno, le pido al señor pues por los demás familiares para que pasen, el doctor va a platicar con ellos y el señor pues me comenta que pues él es su único familiar de la paciente, ¿no? Entonces cuando te dice eso a mí como persona, dijo, pues me parte mucho la noticia, ¿no? De saber que son únicamente ellos dos como pareja, que no hay ningún hijo, no hay ningún familiar detrás de ellos. Entonces te imaginas tú como profesional de enfermería, pues sí te pega, ¿no? El hecho de saber de que esa persona se va a ir y se va a ir a lo mejor con el dolor de haber perdido ya a su única pareja. Ajá. Y pues sí es una situación muy triste, ¿no? Porque dices tú, bueno, pues el paciente ya se murió, el familiar pues se va a quedar solo, ¿qué va a hacer del señor? Claro, cada quien tiene su destino, ¿no? Su forma de llegar a un destino y sabremos cada vez cómo llegar a ese destino, pero las circunstancias en las que nos ponen a nosotros como profesionales de enfermería, ¿no? También el caso de cuando una persona se despide de su familiar e inmediatamente fallece, ¿no?
Yo creo que te quedas con todas esas emociones y en el momento sí te impactan, pero te van haciendo cada vez más fuerte. No que seas de acero ni de hierro, ¿no? Pero que sí tengas esa fortaleza, ese temple de poder demostrarle y ayudarles, tenerles apoyo con el paciente. No sé si me explico hasta esta parte. ¿Vamos bien? Maestra, Sí, adelante. yo tengo una pregunta para usted, no sé si la puedo hacer, es como personal. Sí, adelante. Bueno, yo he escuchado de muchos amigos que tengo que estudian algún tema de la salud y dicen que la primera vez que fallece un paciente de ellos es muy impactante y nunca se les olvida. Sí, efectivamente, En es ese algo caso, muy ¿cómo fue impactante. para usted? Bueno, mira, efectivamente mi primera experiencia que tuve con un cadáver fue en el año de 2006, por ahí más o menos, cuando yo iba en tercer cuatrimestre de la licenciatura. Yo tuve una práctica en la clínica 58 del IMSS, aquí en Santa Mónica, y me tocó el área de urgencias. Obviamente, pues era una persona yo muy delgadita, pues no tenía nada de fuerza, o sea, un espagueti literalmente, ¿no? Y en esa ocasión, pues me acuerdo que me llegó una paciente adulta, tenía obesidad mórbida, y llega el familiar cargándola, que al principio yo cuando lo vi, pues dije, ¿cómo le hace para cargarla, no? Porque es una persona que sí tiene un volumen corporal bastante, pues, importante. Y pues lo único que hago, yo me estaba poniendo un par de guantes, y el señor lo que hace, pues, es aventarme literalmente en mis brazos a la persona, ¿no? Y yo pues no sé cómo te sale la fuerza, te lo juro, no sé de dónde te sale tanta adrenalina en ese momento, que la recibes en los brazos y tienes que ponerla en una camilla, te dicen inicia compresiones torácicas, te dicen pon una jeringa, te dicen pon un medicamento, te dicen mil cosas en un segundo y tienes que actuar de forma rápida. Finalmente el paciente falleció y esa fue mi primera experiencia de amortajamiento. Ahí me enseñé yo a amortajar un cadáver. Y no se olvida, no se olvida, por supuesto que no se olvida, así como la mayoría de las muertes que he tenido a mi cargo desde hace muchos años, la gran mayoría no se me olvida, te lo puedo asegurar, porque cada una de ellas es diferente, porque cada una tiene un contexto muy diferente. Esa fue una experiencia muy traumática porque los familiares, de hecho, en la forma en la que los familiares se presentan ante la muerte de su paciente es como tú te supones el escenario por el cual transitó esta persona durante su vida. En el caso de esta paciente que te hablo yo, pues los familiares lloraron a más no poder, el duelo total estuvo en su pleno apogeo en ese momento. Entonces, pues tú te quedas y ves el rostro de la paciente y efectivamente es un rostro que te da preocupación, que te da angustia. Me ha tocado, por ejemplo, la muerte de otros adultos donde se mueren con una sonrisa, con una tranquilidad que se les ve en su cara. Los familiares también expresan una tranquilidad que pues parecería imposible por la magnitud de la noticia, pero sí se dan estos comportamientos, sí se dan estas actitudes y cada sala de urgencias, cada evento de paro cardiorrespiratorio es diferente. Y te lo digo que personalmente eso es lo que te deja a ti la experiencia del área de choque de urgencias. Eso es lo que te dejan las emociones. Y definitivamente no se olvidan. Definitivamente no se olvida ningún caso de los que te ha tocado atender. Ahorita por cuestiones epidemiológicas, pues créanme que el número de muertos pues ha crecido de manera exponencial, las experiencias también, y pues con mayor razón hemos de identificar más factores o más situaciones de riesgo, ¿no? En estos casos con los pacientes en general. Y bueno, pues a través de este tema yo les transmito a ustedes que enfermería en cuestiones de tanatología es una persona que acompaña siempre al paciente en todo momento. La muerte se va a presentar de diferentes formas. La muerte es un fenómeno natural de la vida que tiene muchos contextos religiosos, culturales. Ajá.
espirituales, ¿por qué no? Porque también vamos a ver el aspecto religioso que ahí tiene mucho que ver. Entonces, tienen ustedes que tener esta formación, esta preparación. A nivel legal no nos corresponde decirle al familiar del paciente, sabe que su paciente falleció o lamentablemente pues todos los esfuerzos por mantener a su paciente con vida no resultaron efectivos ni exitosos, su paciente ha fallecido, pues no es como tal una competencia de enfermería, pero sí es una parte en la que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener o los familiares del paciente van a tener más bien una respuesta que puede ser pues favorable o puede ser desfavorable. No lo vamos a consolar definitivamente, no le vamos a lograr quitar de su mente la noticia tan grande que ha tenido, pero pues enfermería es eso, es la escucha activa que tenemos con el paciente. Vamos a ver por ahí muchos temas de comunicación, vamos a ver muchos temas y dinámicas en relación a estos temas y es ahí en donde quiero que ustedes se fortalezcan. Y bueno, pues así es como yo les doy la bienvenida a esta materia de tanatología. No sé si hasta aquí haya alguna duda, ¿cuál es el preámbulo de la materia que nosotros vamos a analizar? Alguien que quiera compartir qué le ha parecido el preámbulo de lo que es la tanatología. ¿Será o no será importante para las enfermeras la tanatología? Yo digo que sí, no sé. Uh-huh. Brenda, buenos días. Buenos días. Brenda, platícanos, ¿crees que te sea útil o que nos vaya a ser muy útil la tanatología en nuestra carrera? Sí. ¿Por qué? A ver, platícanos, ¿qué piensas? ¿Qué has pensado en relación a lo que hemos analizado? ¿De qué forma te impactaría a ti? Pues no lo sé. Bueno, yo tuve una experiencia muy mala. Porque pues mi tío estuvo internado en el hospital como 3 meses y pues la verdad yo nunca lo pude ir a ver y no tuve como que esa manera de despedirme de él. Entonces pues pues yo siento que sí es muy importante porque pues así aprendes a cómo lidiar con ese tipo, con los diferentes tipos de duelo que tiene cada persona. Y sí, efectivamente, el duelo, como tú bien lo mencionas, Brenda, es completamente diferente en todas las personas. Habrá quienes incluso aún después de muchos años, aún estén conviviendo con alguna fase del duelo. Pero bueno, recordemos que cuando es un duelo patológico, pues las intervenciones ya propiamente son de un especialista, son parte de como tal de un seguimiento que se tiene que tener con el paciente. Enfermería pues tiene un alcance únicamente a lo mejor en 2 fases del duelo no más, pero fuera de eso creo que nosotros tenemos esa capacidad todavía de seguir brindándoles apoyo a los pacientes en otras etapas que son subsecuentes al duelo. Entonces, de ahí que ustedes tengan esa formación o esa preparación para, pues, aprender, vaya, más que nada, a manejar estas situaciones, porque realmente no son muy sencillas que digamos, realmente tienen una complejidad por el contexto, por el entorno. Hay veces que los familiares, pues, en la resiliencia de la negación, el enojo, la ira, muchos valores o muchas emociones que se viven en el momento, ¿no? Entonces yo creo que aquí es en donde aprendemos el contexto en general, no solo de la muerte, sino de todo lo que la rodea, ¿vale? Y bueno, pues para continuar con nuestra clase, pues les explico cómo va a ser el duelo de la materia, cómo va a ser el duelo al que nosotros nos vamos a exponer.
Bueno, pues tenemos una evaluación, tenemos unos criterios de acreditación. Aquí básicamente la materia es prácticamente 95% teórica. Ajá. Entonces, nosotros vamos a seguir desarrollando actividades, exposiciones, tareas, investigaciones. Vamos a tener mucha lectura, eso sí. Es una realidad donde tenemos que documentarnos y tenemos un examen que también, como lo hemos venido haciendo en las clases virtuales, pues también va a tener un porcentaje de 85%. Tiene un poquito más de peso todavía por las mismas cuestiones que les comento, la parte teórica. Eh, y bueno, son los criterios que vamos a considerar para la evaluación de su materia. ¿Vamos bien hasta aquí? Profesor, Sí, adelante. yo tengo una duda. Bueno, no me Adelante. quedó muy claro Sí. sobre la muerte absoluta y la muerte súbita. Ok, ¿qué es lo que te quedó como con duda? Pues es más o menos igual, ¿no? Los dos. Sí, porque mira, vamos a poner un ejemplo. El paciente cayó en paro, ajá, y el paciente, después de que tú hiciste maniobras de resucitación, pues el paciente ya no pudo salir con vida, ¿no? Y si hubiera salido con vida, ¿cómo se hubiera denominado en ese sentido la muerte? Muerte relativa, ¿no? Porque se tuvieron que utilizar medidas o mecanismos para tratar de regresar a la vida a nuestro paciente. Pero ¿qué es lo que pasa con la muerte absoluta? En la muerte absoluta es cuando nuestro paciente ya no tiene ningún signo de vida. Es decir, que ya nuestro paciente absolutamente no tiene ninguna respuesta pupilar, no tiene circulación sanguínea y no tiene absolutamente nada. O sea, ya nuestro paciente está muerto, clínicamente muerto. Y la muerte, ajá, Era la muerte real y ajá, la súbita. ajá. Y la muerte real o súbita, pues convive más o menos con el mismo término. Toda la actividad vital se acabó. El paciente viene caminando en la calle, de repente se lleva la mano al pecho, se desploma, llegan los paramédicos y automáticamente dictaminan que ya no hay nada que hacer. Es exactamente el mismo escenario. Ok, la primera es ya cuando ya no tienen ningún signo vital y en la otra ya es cuando igual, pero ya después del accidente se podría decir. Exactamente. O después de que tú hiciste intentos por reanimarlo. Muy bien. Entonces, una vez que conocimos el contexto de tanatología, pues ahora sí que es la tanatología, ¿no? Vamos a ver que la tanatología, según el Instituto Mexicano de Tanatología, para que ustedes sepan, en México sí existe un instituto que se dedique específicamente a todos estos temas y la definen como una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido del proceso de la muerte, sus ritos, su significado concebido como disciplina profesional. Integra a la persona como un ser biológico, les decía yo, esa parte orgánica del ser humano, tejidos, sistemas, órganos, aparatos, psicológica, porque vamos a ver las emociones, cómo se transita la persona a través de cada una de ellas, ajá, y de qué manera las transforma el aspecto social, cómo se convive la muerte en la sociedad. Y desde un punto de vista espiritual, aquí ya es bien importante el aspecto espiritual porque vamos a ver que en el proceso de la muerte es donde entra el vínculo religioso de cada una persona. Hay personas que a lo mejor no tienen ninguna religión, pero al final del día empiezan a encontrar un significado a algo, como la necesidad de creer en algo o en alguien. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que ver de qué forma se empieza a reflejar el aspecto espiritual de la persona para vivir en plenitud y buscar esa trascendencia. Ajá. En este caso, la tanatología también se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas. En este sentido, debemos de entender que el duelo tiene diferentes contextos, porque no es lo mismo perder a lo mejor un ser querido a perder a algo material.
El duelo es completamente diferente y tiene mucho mayor significado, por supuesto, el hecho de perder una persona en nuestras vidas. Pero al final del día, hay veces en que también no necesariamente tienen que ver con la muerte física o enfermos terminales, sino también vamos a ver en los diferentes contextos en los que se aplica el duelo, las fases del duelo en específico. Si vamos bien hasta aquí con la tanatología, ¿qué es lo que nos quiere explicar? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo se configura o de qué se compone el término de la muerte? Bueno, pues la muerte es algo que, como les decía al inicio de la clase, es algo con lo que nosotros vamos a convivir todo el tiempo y que vamos a llegar en algún momento determinado de nuestras vidas a este punto. Y la muerte no es algo nuevo para el ser humano, es algo que lo que definitivamente hemos convivido a lo largo de toda la historia. Es uno de los mayores fenómenos de este mundo por todas las implicaciones que tiene. Todo lo que inicia acaba, todo lo que nace muere. Así todos los seres vivos algún día dejarán de serlo. Ajá. Los seres humanos a través del tiempo han dado diversas explicaciones al porqué de la muerte. ¿Y qué pasa con la persona cuando muere? Eso nos tiene que quedar muy claro en este contexto. La configuración de la muerte, por lo tanto, ha sido concebida desde castigos divinos, desde maleficencias, ritos, que se tenían desde hace mucho tiempo, desde tiempos ancestrales, y que nos han conllevado a que tengamos un significado de respeto para muchos, de cuidado, pero en enfermería tiene que ser un contexto clínico, porque aquí es en donde nosotros nos vamos a vincular con la vida, el desarrollo de la vida, todo lo que nace, por ejemplo. Nosotros como enfermeros tenemos esa dicha, de ver nacer una persona, es decir, de recibir una vida, y también tenemos la dicha de despedirla. Ese es el contexto más significativo que podemos nosotros tener de la muerte. En el siglo XX, el siglo pasado, el periodo de duelo se convierte en un periodo de visitas de los familiares, amigos, compañeros de trabajo, a la casa, al velatorio, al cementerio, por lo que la muestra de expresiones ante la muerte se ve regulada por los juicios sociales. Vamos a ver muchas creencias en torno a ello. Si se llora mucho, se es sospechoso. Tiene remordimientos, igualmente sospechoso si no se llora. No le quería lo suficiente, por lo que los dolientes optan por mostrarse con un llanto visiblemente moderado, dejando su verdadera expresión en la intimidad donde se manifiesta con la intensidad necesaria, y así el sobreviviente queda aplastado entre el peso de su pena y el del juicio de la sociedad. ¿A qué les suena esta diapositiva que acabamos de observar? Aide, a ver, ¿qué me puedes comentar de esto, Aide? Pues es que yo siento que, en mi opinión, el duelo que no sé, o sea, y muchos te dicen que tienes que seguir a fuerzas a quien vive su duelo como diferente a otras personas. Yo siento que al momento de que muchas personas van y te acompañan, van al velatorio, te acompañan al cementerio y tú vives tu duelo de forma diferente. Siento que o sea, yo estoy en contra de si todavía no lo aceptas y todavía está como que en shock. Yo creo que ya es cuestión de cada quien. Ok.
Y al final del día, pues esto lo vivimos en el hecho de la muerte de la persona, ¿no? Como les decía yo, hay veces en que los familiares cuando tienen un verdadero sentimiento de dolor, pues lo demuestran de muchas formas. Hay agresividad, hay a lo mejor palabras fuertes, hay a lo mejor agresión física hacia otras personas, hacia los mismos profesionales de la salud. Entonces, en este sentido, sí hay una reserva muy importante en este tema, porque, pues, evidentemente, como les comentaba, ¿no? Cada persona va a tener un duelo diferente, va a vivir y va a revivir cada una de estas situaciones de manera eh, diferente. Y bueno, gran parte de esto también en cuestiones de cómo se ha transfigurado la muerte a lo largo del tiempo es precisamente por el temor ante la muerte. Todos alguna vez hemos tenido alguna sensación de que pues cuando nos moramos, cómo nos vamos a morir, de qué forma, ajá. Pero pues en general esto empieza a sonar un poco más fuerte o empieza a tener mucho más forma cuando nosotros tenemos alguna hospitalización. Ujú. Pareciera que se vive un periodo de negación ante la existencia de la muerte. ¿Por qué? Porque de principio no lo creemos o para el principio no tenemos como que esa idea de que pudiera pasar. Ajá. Gran parte de las actitudes que se muestran ante ella surgen y se consolidan en la infancia. Vean desde qué tiempos, ¿no? Entonces el origen del temor a la muerte se encuentra en las ansiedades del desarrollo infantil. De ahí que en la actualidad estemos teniendo cada vez más problemas, por ejemplo, de suicidio, ajá, o de algún desarrollo de alguna otra enfermedad o trastornos emocionales. Aunque se carece de un conocimiento innato sobre la muerte, el significado que se forma en el niño se aprende mediante la experiencia y elaboración de modelos aprendidos. Sin embargo, es capaz de comprender en la medida en que los adultos no le oculten los hechos y le nieguen la información. Aquí yo creo que también entra la parte de cómo manejarlo, ajá, con el ser humano, con los niños, con las diferentes personas. Fíjense que a mí hace muchos años me tocó el caso de una persona que me llamó para colocarle un suero en su domicilio. Y cuando acudí a esa casa, pues me tocó atender una paciente de por ahí de 60, 70 años, tenía demencia senil y pues la familiar me explicaba que pues había estado con deshidratación y que el médico pues le había indicado pues sus medicamentos, ya con la indicación médica pues yo procedo a hacer mi trabajo y en el lapso que estuve, que habrán sido 3 o 4 horas, pues me tocó convivir con la persona que estaba atendiendo y su pregunta de todo el tiempo que estaba ahí, independientemente de que tuviera demencia senil o que fuera, era de dónde estaba su esposo. Y pues yo le preguntaba a la familiar de la paciente, ¿no? Pues dónde estaba su esposo, porque preguntaba mucho por su esposo. Y me dice es que su esposo se murió hace 3 años. Ella se quedó con la idea de que fue a la tienda y que no ha regresado. Entonces, imagínense de qué manera le están ocultando o de qué manera están llevando a esta persona, que sí, a lo mejor puede ser por el hecho de que tiene demencia senil, pero de qué forma estamos tratando de confortar esa noticia o esa situación con la paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se imaginan que tenga el impacto de la muerte en un niño? ¿De qué forma creen que pueda manifestarse esta muerte en un niño? A Quetzali, buenos días. Se refiere a su manera de cómo lo comprende. Ajá. Es decir, ¿cómo creen ustedes que puede entender la muerte un niño? Buenos días. Buenos días, a Quetzali. ¿Cómo crees tú que puede entender la muerte un niño? ¿O de qué forma crees que la puede entender?
A ver, Juan, te escuchamos, adelante. Bueno, todo depende si es un ser querido, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me tocó, bueno, la experiencia de un paciente que fui a su velorio y está un niño que, bueno, era su nieto, pero no era tan cercano a él, no vivían juntos y el niño lo tomó como si nada. Después, que su niño también estaba hospitalizado y después, como unos 2 semanas, igual me invitaron al velorio de la niña. Fui y el niño lo tomó como que un poco más triste, porque estaba llorando de que su hermanita se había ido y que la quería mucho. Yo digo que depende de la persona, o sea, si tiene unos lazos familiares o no. Así es. En gran medida depende mucho del acompañamiento que se tiene con la persona, efectivamente. Porque no es lo mismo que si me dicen ahorita se te murió un hermano muy lejano, ¿no? Pues tan lejano que ni lo conocí, pues a lo mejor no tengo tanto problema, ¿no? Pero si me dicen es un hermano tuyo, es un hermano propio, ajá, entonces pues tú dices, híjoles, pues es difícil la situación, ¿no? Es complicada porque efectivamente el contexto en el que vive la persona pues es muy diferente, la convivencia por lo tanto también va a ser muy diferente. Algo a lo que nosotros como enfermeros debemos de entender y que nos tiene que quedar claro es que no debemos de ocultar la información definitivamente. Sabemos que los niños tienen una capacidad intelectual pues que está en desarrollo y pues el hecho de que esté en desarrollo no significa que no puedan comprender la realidad, al contrario, creo que es cuando más tenemos que ser sensibles en ese sentido de decirles las cosas, en manejarles las cosas. Me ha tocado ver situaciones en las que, por ejemplo, ha habido, no sé, la pérdida de un familiar y se los ponen o les transfiguran otros ejemplos, ¿no? De que a lo mejor fue de viaje, va a regresar, pero tú no te preocupes. Entonces, como que eso, lejos de ayudar, como que les va a generar más conflicto a largo plazo. Y eso es lo que en tanatología nosotros tratamos de identificar oportunamente para llevar a buen término el concepto de la muerte en las diferentes etapas de su vida. Así como hay niños que son muy serenos, que pueden tomar la nota de mejor forma, hay personas que también están involucradas o que tienen un concepto mucho más diferente de la muerte, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues tenemos que tomar conciencia de la muerte en la infancia porque también aquí es en donde nosotros como enfermeros vamos a convivir, a lo mejor en menor proporción, pero las veces que tengamos que hacerlo, pues ya estamos empezando a tener un poquito de mayor conciencia sobre ello, ¿no? Al niño la muerte le produce extrañeza, ¿por qué? Porque para ellos es algo que no conocen, es algo que no saben todavía, no están acostumbrados a escuchar sobre ella. La palabra muerte normalmente es encubierta con un manto de sinónimos dulcificadores, es decir, para tratar de disfrazar a la realidad. Se durmió, se fue al cielo, ya descansó, se fue al más allá, etcétera, etcétera. Se han escuchado poco o nada acerca de la verdadera muerte, aquella que es universal, inevitable y irreversible. Eso es algo que tenemos que empezar a trabajar con las personas en general. Y ante la muerte, ¿cómo explicamos qué pasó? ¿De qué forma, Jennifer? A ver, por ejemplo, ¿tú cómo le dirías al niño que a lo mejor su papá o su mamá se murió? ¿Cómo lo manejarías tú? Imagínate que estás en el pabellón de pediatría y de repente te toca llegar con el paciente y te toca este escenario. Jocelyn Ríos, buenos días. Buenos días, profesor. A ver, platícame, en el mismo escenario que les comentaba, ¿tú qué harías? Pues ahorita como estábamos, bueno, ahorita como lo había preguntado de cómo le diríamos igual. Un niño como murió su papá o algo así, pues me hizo recordar de la
En la primera vez que yo pasé por la muerte de uno de mis primos, pues me acuerdo mucho que a mí me dijo mi mamá, pues ya no lo vas a ver. Igual, dijeron lo mismo. Ya no va a estar con nosotros, ya está en otro mundo. Su cuerpo se queda aquí, pero su esencia y su espíritu ya está en otro lado. Ahora sí que ya no lo vas a volver a ver. Es que, no sé, o que, por ejemplo, también depende mucho de la edad del niño, ¿no? Y lo que sepa. Que pues a un niño de 3 años, pues ¿cómo te vas a poner a explicarle sobre la muerte? Pero estarás de acuerdo, Jocelyn, que por ejemplo, ahorita ya hay una transculturación enorme. Que si lo comprenden. Sí, ya hay una transculturación enorme y es algo que no hemos contemplado. La transculturación, acuérdense que tiene que ver con la transición de valores. A lo mejor hace muchos años, por poner un ejemplo, antes era muy difícil hablar de sexualidad con los niños porque pues era un tema que estaba prohibido, que estaba estrictamente limitado a que si a dos adultos estaban platicando de algún tema de sexualidad y había un niño, el niño lo tenían que llevar a otro lado, ¿no? Para que no escuchara estos temas. Pero en la actualidad, cuando tú hablas ahorita en estos momentos de sexualidad, sobre la muerte con los niños, te lo juro que ya saben incluso hasta más que uno a veces, ¿no? Entonces, ya en ese sentido no tenemos o no tendríamos por qué tener tanto problema en abordar las situaciones, puesto que ya hay una mayor concientización de los fenómenos que ocurren en nuestro cuerpo, que ocurren en la vida, que ocurren con las personas. Pero ¿de qué forma tú como enfermera intervendrías en ello para llegar a esta situación con los niños? ¿De qué forma lo harías, Jocelyn? Pues Pues sería, sería, por por ejemplo, ejemplo, Profesor, Adelante, Jocelyn Castañeda. es que ahorita que comenta esto, yo conocía a una pareja que tenía un niño de 4 años más o menos. Uh-huh. Entonces el papá falleció y la mamá le dijo al bebé que, porque puso como ejemplo a su mascota. Su mascota no tenía mucho de que también se había muerto. Entonces la mamá le dijo tal cual que su papá había muerto. Entonces el niño le preguntó qué era morirse. Entonces la mamá le dijo como de que, ¿te acuerdas qué pasó con, no sé, por ejemplo, Tommy, no? Y el niño le dijo que sí, y le dijo, pues le pasó lo mismo. Haz de cuenta que tu papá se sentía muy mal y se durmió y ya no se volvió a despertar, entonces pues ya no lo vas a volver a ver. Y así como que el niño entendió prácticamente que le pasó lo mismo que a su mascota. Ok, a lo mejor de inicio pudiera ser una idea, pero ¿qué va a pasar a futuro? A lo mejor no se va a acordar definitivamente, también esa es otra de las realidades que pueden ocurrir, pero al final del día yo creo que es efectivamente una intervención que nosotros tenemos que tener con los pacientes donde podamos hacer que a lo mejor el dolor no sea tan grande, que la molestia no sea tan desagradable o tan incómoda, porque sí, efectivamente el hecho de perder un papá, pues hay veces en que en esa edad no lo dimensionan o no se dimensiona de una manera adecuada, incluso ni en la edad adulta, se los puedo asegurar, porque nosotros realmente no estamos preparados para este tipo de situaciones. Hay veces en que las experiencias que vivimos día a día nos van empezando a formar y a fortalecer este criterio, para que en un momento determinado nosotros demos una mejor respuesta, para que tratemos de dar una intervención oportuna. Entonces, yo creo que ahí es una buena forma la que utilizó la persona que mencionas y sí tiene que tener ese sentido humano, ¿no? Porque al final del día somos seres humanos, tenemos emociones, pensamos y es algo que tenemos que cubrir como necesidades básicas de todos nuestros pacientes.
Muy bien, Jocelyn. Abril, buenos días. Buenos días, profesor. Ok, platícame, ¿cuál sería, tu propósito profesional? ¿Qué esperas de esta materia? Pues, por ejemplo, ahorita veo que a la mayoría de mis compañeros pues se nos complica, porque pues a mí también el decirlo, ¿no? O sea, el decirle a un familiar de un paciente que su familiar acaba de morir. O sea, sería como que el quitarme ese miedo de poder decirle al familiar que su familiar acaba de fallecer. Bueno, eso es lo que yo espero de la materia, el poder ya estar como que bien mentalmente en eso, profe. Ok, muy bien, efectivamente. Vamos a ver. Gonzalo, platícame, ¿qué esperas tú de la materia? ¿Cuál es tu propósito profesional? Ojo, ya es profesional. Aquí no vamos a ver a lo mejor quizás tanto lo personal porque sabemos que va a ser muy variable, pero sí un propósito personal, profesional sí tiene que ser muy claro en cuestiones del objetivo de la materia. ¿Qué esperas tú, Gonzalo? Bueno, pues yo de la materia, primero que nada, espero aprender bastante. Se me hace muy interesante este punto. Sí había leído un poco sobre lo que era la tanatología, que era precisamente el proceso de la muerte, pero no me refería muy a fondo a, por ejemplo, qué tipos de muerte había o qué experiencias se pueden haber visto, ¿no? Pero lo que espero pues es aprender bastante y obviamente manejar bien mis tiempos y todo eso, y pues el propósito profesional que yo me plasmo en un futuro es obviamente tener la sensibilidad, sobre todo de dar una noticia de alto impacto a una persona que por ejemplo, en el caso de la familia, saber cómo se va a manejar. Sabemos que necesitamos una fortaleza tremenda nosotros como personal de la salud para poder dar una noticia de esa magnitud, ¿no? Entonces mi propósito profesional sobre este punto es tener la sensibilidad y sobre todo la fortaleza y tal vez la dureza de poder comentarle a esa persona que pues su familiar acaba de fallecer sin perder el control, yo tampoco, pero tampoco de dar un golpe muy fuerte para esa persona, ¿no? Y también obviamente si está en nuestras posibilidades mejorar la calidad de vida de ese paciente, pues también tratarlo de hacer, ¿no? Para que pueda agonizar en las mejores circunstancias no más factibles para él, y pues que su proceso de muerte sea más factible y menos doloroso, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que tú mencionas, Gonzalo, es la parte más importante y es un buen objetivo profesional. Acompañar a la persona en el bien morir, lo que les mencionaba hace ratito. Hay una gran diferencia entre el bien morir y el matarlo bien. O sea, nosotros podemos a lo mejor a veces tener miles de intervenciones de enfermería, pero ninguna tiene un objetivo en específico. Y mucho menos cuando se trata a lo mejor de personas que ya tienen el hecho de muerte garantizada por su propio proceso de salud y enfermedad. Entonces, en este caso hay veces en que cuando ya sabemos que la persona, a mí me tocó una vez, les comparto esta experiencia, hace muchos años cuando fui docente de campo clínico, me tocó ir a una casa de reposo, allá por Tlalpan, me tocó llevar un grupo a prácticas y cuando nos están dando la inducción del lugar, del establecimiento donde se prestaba la atención de estas personas que estaban en situación de abandono, pues la enfermera muy así llega y te dice a los alumnos, ¿no? A ver, miren, de este lado están las camas donde están los pacientes que están en observación. De este lado están los pacientes que vienen un ratito, se quedan y ya se van. Y aquí están los que ya se están muriendo. Y te lo dice así con una frialdad, pero con una deshumanización total. Te dice, estos ya se están muriendo. Y tú ves a lo mejor el paciente que efectivamente está agonizando, pero no hace nada por ayudarle a esa persona
a tener una muerte más digna. Y efectivamente, como mencionas, Gonzalo, esa es la esencia de la tanatología, acompañar a la persona hasta sus últimos momentos de la mejor forma posible. Sabemos que no va a vivir, sabemos que no tiene ningún remedio su proceso de enfermedad, pero sí puede tener a lo mejor un poco de mejora su ánimo, ¿no? O por lo menos el platicar con ellos. ¿Cuántas veces las personas no se sienten mejor con el hecho de escucharlos? Hay muchas veces en que el escuchar alivia muchos dolores, alivia muchas cosas, y incluso ustedes como personas seguramente lo han vivido, ¿no? Cuando ustedes a lo mejor están afligidos, tienen alguna situación que les preocupa y el hecho de que los escuchen, pues como que los alivia, ¿no? Y esa es una intervención muy importante en enfermería, la escucha activa. Entonces, muy buen propósito, Gonzalo, que tienes para esta materia. ¿Alguien más quiere compartir su propósito que va a tener en esta materia? Fátima, buenos días. ¿Cuál es el propósito que tiene usted para esta materia? Pues yo tengo el propósito de aprender nuevas cosas sobre más sobre esta materia y pues veremos de qué se trata. Bueno, ya vimos, ¿no? Pero pues sí quiero saber más cosas. Claro, y efectivamente no solo la muerte se va a quedar aquí, ¿no? La muerte es real, muerte repentina. Vamos a ver que también existen en clínica los diferentes tipos de muerte. ¿Cuál es la muerte clínica, la muerte no clínica? Y todos estos fenómenos cadavéricos que ya estuvimos viendo más a fondo, ¿no? Pero lo vamos a ver muy poco a poco en relación con lo que vayamos contextuando en la materia. ¿Alguien más que quiera compartir su objetivo? Areli, ¿no es cierto? Brenda, por ejemplo, vamos a ver cuál es tu objetivo. Pues ay, es que no sé. No sé. ¿Qué es lo que te impactó? ¿Qué es lo que puedes comentarme acerca de lo que viste hoy sobre la muerte, sobre la tanatología? Pues sí, no, o sea, a mí lo que me llama la atención es cómo un niño procesa todo ese sentido, ¿no? De que, por ejemplo, se le murió alguien cercano. Por ejemplo, yo lo viví con mis dos hermanas. Una era, ¿y por qué le pasó esto? ¿Y por qué lo otro? Y tú dices, ¿qué te digo? O sea, ¿cómo te lo explico? Con mi otra hermana fue así como que, o sea, se sentó en la puerta y, o sea, ella no lloró. O sea, ella definitivamente se le vio las lágrimas y dijo, pues ya lo que pase. Y pues en vez de quedarse ahí, pues se fue a jugar con mis vecinitos, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo cada quien lo procesa? Así es. Y bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a lograr consolidar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Lo vamos a lograr consolidar también con la práctica, con las experiencias que vamos teniendo, porque pues sí, son temas de mucha complejidad en cuestión de saberlo o de saberlo manejar con la persona, ¿no? De qué forma vamos a llegar y decirle al paciente, pues, lamentablemente falleció, o pues hicimos todo lo posible, el resultado no fue efectivo, no tuvimos resultados en la RCP, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es llevar a mejor término, llevar a la otra orilla al paciente cuando tenemos este tipo de problemas. Y bueno, pues no sé si alguien tenga alguna duda, les voy a mandar en breve la presentación como lo hemos manejado y también les voy a mandar archivos donde vamos a poder tener como referencia para las siguientes lecturas. No sé si alguien más tenga alguna otra duda hasta este momento.
Yo, profe, Adelante, Gloria. en lo que dijo, bueno, estaba mencionando que parte del tiempo tomando plataforma, se refiere a la plataforma la escuela, ¿no? Porque lo entendí, no me da la opción. Bueno, en Moodle acuérdate que lo que nosotros vemos o son las actividades más bien. Ahí yo, por ejemplo, si se deja una actividad, ya sea, no sé, una investigación, un reporte o algo así, pues sí van a ustedes a subirla directamente ahí su reporte como tal y para que tengan la evidencia de que sí están entregando sus actividades, sobre todo queda como evidencia para dirección, porque de hecho a nosotros nos hacen auditoría, vaya, de por qué no utilizamos o por qué sí utilizamos mucho la plataforma. Entonces, básicamente con que nosotros justifiquemos en plataforma sus actividades, pues les damos seguimiento a ustedes, efectivamente. Entonces, ahorita la videollamada ya nuestro paso. Ajá, de hecho, mira, yo ahorita lo que por ejemplo hago es esta videollamada se graba y esta se sube a YouTube. En YouTube, pues obviamente nosotros tenemos el grupo de profesores donde tenemos el acceso a estas clases y ahí se constata la participación, la asistencia de cada uno de ustedes. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces si no hay alguna otra duda, pues yo los voy a dejar el día de hoy. Pues bienvenidos nuevamente. Esta es la materia de tanatología y en el transcurso de la mañana pues les estaré haciendo llegar los enlaces de las clases para que ustedes también puedan tener la retroalimentación de lo que se vio el día de hoy, de lo que se platicó, de lo que se comentó y la misma dinámica va a ser para las futuras clases. Sí, profesor. Gracias. Bueno, entonces que tengan excelente día y pues fue un placer estar con ustedes el día de hoy nuevamente. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego y feliz regreso a clases. Muchas gracias, profe.